Y vamos a la palabra. Saquen su Biblia. Quiero enseñar hoy. El viernes lo dividí en dos partes. No me alcanzó para un solo sermón. Quiero hablar cuando Dios ensancha a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Somos hijos del Dios viviente. Somos hijos del Dios viviente. Entienda bien, porque a veces la religión y las tradiciones, ay, reprendo el diablo de la religión, y a veces las tradiciones son unas maldiciones. Y dentro de la iglesia hay mucha tradición cristiana, que le llaman tradición cristiana, y mucha, ¿cómo puedo decir esto? Muchas cosas establecidas que fueron, pero que ya no son. O sea, no sirven para hoy, no funcionan para hoy. Funcionaron para ayer, pero para hoy no funcionan. Dios es un Dios que es un río. Y Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios ensancha a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Si tú eres hijo de Dios, Dios se manifiesta a ti como un papá. Como un papá. Y parte esencial de la paternidad es precisamente desarrollar. Es precisamente añadir y desarrollar y corregir y encaminar y abrazar y amar. Esa es la relación que Dios tiene con su iglesia. Su iglesia, los redimidos por la sangre de Jesús, somos sus hijos. La relación que Dios tiene con su iglesia no es la misma que Dios tiene con el mundo. El mundo no son sus hijos. El mundo es la rebelión del hombre que no quiere ser hijo. Dios quiere ser padre, pero si tú no quieres ser hijo, Él no va a ser padre, porque Él no se impone. Él es el Dios que respeta la libertad, porque el amor sin libertad no existe. ¿Cuántos están aquí? Entonces es esencial que tú entiendas que Dios manifiesta paternidad sobre ti. Esa es la relación que Dios tiene con la iglesia de su Hijo Jesucristo. Y en esa paternidad Dios nos da un entendimiento superior, un entendimiento espiritual que trae expansión, que nos expande por dentro y por fuera y por nuestro alrededor, menos la barriga, esa no la expande, pero expande el corazón, expande la mentalidad, expande nuestro alrededor también. Porque esa es la relación que los tratos de Dios con sus hijos trae expansión. Son totalmente diferentes a los tratos de Dios con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y de quién somos? Somos de Él. All right? So, con sus hijos, Dios siempre trae una manifestación de expansión. De expansión de fe, de expansión de tu corazón para creerle, para recibirlo. De expansión de tu manera de mentar. No hay estancamiento en la casa de Dios. Hay formación y hay el deseo genuino y el poder para poder Él llevarte a un destino mejor que Él sueña para ti y para toda tu casa. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando el mundo celebra a un pastor, ese pastor no sirve. Yo no quiero llegar a un noticiero mundano, endemoniado, y que diga, aquí llegó el gran hombre de Dios, qué bueno que está aquí. No, espérate, estoy haciendo algo mal. Estoy haciendo algo mal. Cuando el mundo celebra a una iglesia, esa iglesia no sirve. Porque el mundo solo celebra lo que es el mundo. Pero la iglesia no es el mundo. La iglesia es la gloria, el poder y la santidad del Dios Todopoderoso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted jamás se pone de acuerdo con el mundo cuando el mundo está hablando mal de una iglesia o de un pastor. Alabado sea Dios, dígame amén ahí. El reino de nuestro Señor es superior. Es superior, totalmente superior. Su reino es eterno. Su reino es vencedor. Pero su reino está lleno de misericordia y de poder. Y en su reino hay una manifestación paternal.
Dios expande, ensancha a sus hijos. Ahora vamos a la escritura. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 2. Aquí está el profeta Isaías hablando al pueblo. Está dando un anuncio, está dando un aviso y está trayendo una revelación superior. Y dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundido, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. No, pero ¿qué hacemos con esta palabra? Alabado sea Dios. Eso es demasiado lo que Dios está hablando ahí. Esta palabra Dios le dio a su pueblo para restauración. Es un mover de Dios. Esta palabra habla del Dios de nuevos comienzos y del Dios que restaura. Y son instrucciones que te hacen crecer en fe. Es una palabra para tu espíritu y para creerle a Dios y actuar de acuerdo a lo que Dios dice. Se la está dando a su pueblo. Su pueblo venía de la cautividad de Babilonia, el exilio de Babilonia. Habían perdido su tierra, habían perdido la nación por rebelión. Porque Dios se fija lo que pasa en una nación. Dios se fija lo que pasa en una ciudad. Dios se fija lo que pasa en un territorio. Y cómo las personas de ese territorio se rebelan contra Dios y promueven el pecado y hacen una cultura de pecado. Dios se fija en eso. Dios lo hizo con su pueblo, Dios lo sigue haciendo hoy en día. Dios no cambia. ¿Cuántas veces Israel perdió su territorio, perdió la nación por el pecado, por la rebelión y por darle la espalda a la poderosa palabra de Dios? Ellos lo habían hecho, habían perdido la nación, eran esclavos, estaban en el exilio de Babilonia. Y Babilonia significa la opresión y la vergüenza. Babilonia significa cuando tú pierdes tu identidad, cuando se te olvida quién tú eres, cuando pensamos que nosotros podemos decir quiénes somos. Nosotros no decimos quiénes somos. Dios dice quiénes somos porque somos creación del Dios que nos creó. Entonces, cuando pensamos que podemos decir en mi identidad es esto, hoy en día tú sabes, la identidad hay como 500 géneros de no sé qué. Yo no entiendo nada de eso. Porque hay no sé cuántos géneros y tú dices quién tú eres. Y si tú quieres ser un gato, tú puedes ser un gato. Y si tú quieres ser una mujer, tú puedes ser una mujer. Y si tú quieres ser un hombre, tú puedes ser un hombre. Entonces perdieron su identidad. Están totalmente confundidos. Eso es sumamente peligroso. La iglesia jamás permite eso. Babilonia significa cuando ganó el diablo sobre ti y te robó tu identidad y te lleva una vida de esclavitud, de opresión, de humillación y de miseria. Significa que estás obligado. Babilonia significa que estás obligada. You have no other choice. Porque hay falta de libertad. En Babilonia no hay futuro. Es un lugar religioso. Es un lugar corrupto. Y es un lugar manipulador. Jesucristo es lo opuesto a Babilonia. Jesucristo detesta, odia, aborrece Babilonia. Y es el ministerio del Espíritu Santo destruir a Babilonia. Nuestro esposo, nuestro hacedor, nuestro redentor, no te quiere en Babilonia.
En el libro de Isaías, cuando estudia el libro de Isaías, cuando habla de salvación, cuando habla de la redención, la salvación, la compara a una mujer que no ha podido tener hijos y de momento Dios la visita, la llena de familia. La compara a una esposa que su esposa la tiene abandonado, su esposo no la quiere, la tiene abandonado y de momento Dios viene y restaura el matrimonio y ella empieza a recibir plenitud a través de ese hombre. Y lo compara también a una ciudad pobre, en miseria, insegura, y de momento viene una visitación y Dios la hace rica y la hace completa y la hace fuerte. Isaías, el que estamos leyendo, compara, fíjate, una mamá que no ha podido, le da familia, una esposa abandonada que le da restauración y le da plenitud a través de su esposo, y una ciudad débil, una ciudad insegura, y de momento Dios la visita y la hace rica. Entiende bien claro lo que te voy a decir. Cuando Dios te redimió, sobre ti se activó un plan de expansión. Sobre ti, sobre tu matrimonio y sobre tu descendencia. Ahora, hay temporadas donde el mover de Dios sobre su iglesia es más agresivo. Está la promesa, vamos a crecer, Dios nos ensancha, nos da la capacidad de creer por más, nos da la esperanza, nos da la promesa, nos da la invitación. Pero hay temporadas donde eso se pone más agresivo. Yo creo que estamos en esa temporada. Estamos en esta palabra para todo el mundo en todo momento, pero como que de momento hay moveres de Dios, donde lo que es, Dios lo multiplica por 100 y Dios lo hace que sea más rápido. En el mundo espiritual podemos ver esto, en este ayuno, en ese tiempo de oración. Por eso le estoy trayendo esta palabra. Yo siento como que Dios se está moviendo más agresivo. Como que la expansión para ti va más rápido. Como Dios te está pidiendo lugar para que le crea. Como que Dios te está diciendo, prepárate porque tengo grandes planes contigo y con tu descendencia. Como que Dios te está diciendo, sacúdete y quita de ti todo lo que te desconecta de mí. No es tiempo de estar un ratito conmigo, es tiempo de estar el 100% de tu tiempo con Él. No es tiempo de tener dobles pensamientos, es tiempo de estar decidido 100% con Cristo hasta lo último. No es tiempo de estar de vez en cuando probando lo del mundo, es tiempo de rechazar el mundo. Yo creo que estamos en ese mover, que Dios está visitando las nuevas generaciones. Yo creo que tus niños pequeñitos van a ser llenos del Espíritu Santo. Hay alguien, dígame amén ahí. Pero lleno de la gloria, del poder del Espíritu Santo. Dios está moviéndose poderosamente sobre sus hijos. Y yo te comencé el sermón diciendo que el trato de Dios sobre sus hijos no es el mismo que el trato de Dios sobre el mundo. Usted no busca el mover de Dios de acuerdo a lo que está pasando en el mundo. De acuerdo a lo que está pasando en el mundo, usted puede discernir el mover de Satanás. Pero de acuerdo a lo que está pasando en la iglesia, usted puede discernir el mover del Dios. Creo que millones se entregarán a Cristo. Este es el año que tu familia entera se entregará a Cristo. Ay, dígame amén ahí. Dije tu familia entera. Dije tu familia entera. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen un hijo que necesita a Jesús? ¿Cuántos tienen una mamá, una suegra que necesita a Jesús? Levante la mano ahí, ¿quién necesita a Jesús? Vamos a creerle que este es el año que Dios se mueve con poder, que Dios ensancha nuestro territorio, que nuestra casa entera será visitada con una gloria superior, que lo que antes ataba a nuestros seres queridos ya no va a tener poder porque el mover de Dios se multiplica. Creo que Dios levanta a las nuevas generaciones con una unción especial, la estamos viendo ya. Pero déjame decirte algo, a ver cómo yo puedo explicar esto. Los papás y las mamás, pues oremos por sabiduría, porque Dios levanta a nuestros hijos, nuestros nietos, en una unción y en una ciencia superior y en una autoridad poderosa. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Cómo lidiamos con la ciencia que Dios le da a las nuevas generaciones? ¿Cómo lidiamos con la autoridad que Dios le da a las nuevas generaciones?
porque muchas veces nosotros como que, nos asustamos un poquito, pero dile al vecino, no te asustes que Dios está en control. Díselo del otro lado, no te asustes que Dios está en control. Cuando tu hijo empiece a profetizar a las 3 de la mañana, no te asustes que Dios está en control. Cuando tu hijo salga a la calle y empiece a alimentar a los hombres, no te asustes que Dios está en control. Cuando tu hijo venga y diga, voy a dar todo lo que tengo para Cristo, no te asustes que Dios está en control. Cuando tu hijo diga, no voy a trabajar más de 9 a 5, voy a abrir un ministerio, no te asustes que Dios está en control. Creo que se levanta un mover muy lindo de Dios. Dios está avanzando en su iglesia y creo que nos espera una temporada muy hermosa, pero tenemos que con ciencia y sabiduría lidiar con esto. Ahora comienzo la prédica. Esta no es mi prédica. We must learn. Tenemos que aprender a discernir lo que Dios está haciendo. Porque si no caemos en la misma bobería de estar repitiendo lo que Dios estaba haciendo. Dios no te quiere a ti en lo que Dios estaba haciendo. Dios te quiere a ti en lo que Él está haciendo. ¿Cuántos me están entendiendo ahí? Entonces, vamos a Primera de Crónicas 12:32. ¿Cómo yo puedo en este ayuno? ¿Cuántos están ayunando conmigo? ¿Cuántos están en este tiempo de ayuno? Hágame así, ¿cómo le ha ido? ¿Abajo de peso o no abajo de peso? ¿Cómo entender y cómo buscar y cómo saber lo que Dios está haciendo? ¿Cómo Dios se lo muestra a su iglesia? Dios no se lo muestra a los profesores de Harvard ateo, ni a los científicos de Pfizer. Dios se lo muestra a sus hijos. Mira Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar. De los hijos de Isaacar. Hijos. Dice hijos ahí. 200 principales. Entendidos en los tiempos. Que sabían lo que Israel debía hacer. That's the most important thing. Como líderes, como hijos, como cristianos, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y tenemos que saber lo que debemos hacer. Cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Bueno, esto es tremendo lo que acabamos de leer. Isaacar era uno de los hijos de Jacob, right? Uno de las tribus de Israel. El nombre de Isaacar significa recompensa. Si sabemos lo que Dios está haciendo, hay grandes beneficios para aquellos que saben lo que Dios está haciendo y se meten a hacer con Dios lo que Dios está haciendo. Dios es así, Dios es un Dios de recompensa. Dios no es un Dios que te usa y te bota y te deja tirado por ahí. ¿Sabes? Si eso pasó, algo cometimos mal nosotros. Dios es un padre, te estoy diciendo que el trato de Él es como un padre y Él es un padre bueno, un padre perfecto. Ningún padre usa a su hijo y lo deja tirado por ahí. Si hemos quedado tirados por ahí, es que nos desconectamos de Dios. Y estuvimos en la religión y en rituales de hombre, porque la religión y los rituales de hombre te dejan tirado por ahí. Pero tu Padre Celestial nunca te deja tirado por ahí. Entonces, Isaacar significa recompensa. Define cuando alguien está en el entendimiento con Dios, que sabe lo que Dios está haciendo y se está moviendo con Dios. Entonces, eso trae recompensa. Esta tribu tenía esa habilidad. Esta tribu tenía la habilidad, Dios le dio la habilidad de discernir los tiempos. Y Dios le dio la astucia para aprovechar las circunstancias. Y Dios le dio la sabiduría y la astucia para aprovechar las circunstancias y las temporadas. Le dio discernimiento y le dio astucia. Eso es lo que tú y yo necesitamos, alabado sea Dios. Tú y yo necesitamos discernimiento y necesitamos astucia. Necesitamos esa unción. Necesitamos esa habilidad que la tribu de Isaacar tenía. No necesitamos estar por YouTube y oyendo al profeta tal de tal país hablando estupideces. Nadie me dice nada y tú sabes. No necesitamos estar con la moda que si el profeta de allá vino, que si la profeta del otro lado vino. Está bueno ya de tanta estupidez con los profetas. ¿Hay alguien? Dígame amén ahí.
Lo que hay que hacer es meterte a buscar la presencia de Dios, meterte en la palabra, decirle: Señor, muéstrame los tiempos. Nosotros como iglesias estamos en medio de un mover. Dios está levantando las nuevas generaciones. Y Dios nos plantó en esta ciudad. Y Dios nos plantó en esta nación. Y tú eres parte de ese mover. Tómalo por fe. Tómalo por fe. Es para ti. Y ese mover es para ti porque tú eres la iglesia. Ese mover es para ti, ese mover es para tus hijos, ese mover es para tus generaciones. Hay alguien, dígame amén aquí. Mira lo lindo de ese mover, que puede ser que tus generaciones no lo quieren, pero como tú lo traes a tu casa, Dios dice: yo voy a bendecir a mi hija, porque para esto, para mi hija o para mi hijo es importante sus generaciones. A mí no me interesa sus generaciones, lo que opinen de mí o lo que estén haciendo o la rebelión en la bobería que está. A mí me interesa mi hija y mi hijo, y él está en el mover conmigo. Por lo tanto, yo activo esa bendición que va a fluir de generación en generación. Hay alguien, dígame amén ahí. Tómalo por fe. Ahora, ¿qué hacía Isaacar? ¿Qué hacía esta gente? Isaacar velaba, estaba atento. Isaacar no creía cualquier cuento. Isaacar no creía cualquier predicador. Isaacar decía: wait a minute. Vamos de verdad a coger esto en serio. Esto no es un juego religioso. Él velaba porque era una tribu de oración. Insisto, la iglesia de los últimos tiempos, como nosotros ahora, tiene que ser una iglesia de oración. Tú tienes que tener una vida de oración. Tú debes estar en este ayuno congregacional. Tú debes dedicarle las mañanas o un día a la semana. Isaacar era gente de búsqueda, en oración, en ayuno. Escudriñaba las escrituras. Isaacar probaba los espíritus. Isaacar era celoso por Dios y era hambriento por Dios. En una vida de oración, de ayuno, en una vida de escudriñar las escrituras, una pasión por la palabra, en una vida de ser celoso por Dios y en una vida de ser hambriento por su presencia, ahí Dios derrama una unción de discernimiento y prudencia. Ahora, vamos a Primera de Juan. ¿Qué quiere decir 7 minutos colorados? ¿Se me acabó el tiempo o qué? Arreglame el reloj, por favor. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Ahora bien, yo como pastor, yo tengo que cuidarle a ustedes, porque no todo lo que suena cristiano es cristiano. No todo el que hace milagro es de Dios. No todo el que tiene el título de apóstol y profeta es de Dios. Y mira lo que dice Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Donde Jesús no es honrado como el Dios que se encarnó y vino a pagar por nuestros pecados, murió y resucitó. Si Él no es honrado, pues entonces ese es el anticristo. Pero el anticristo se puede poner el nombre de Jesús, y el anticristo puede hablar en la iglesia de los cristianos de los últimos tiempos, y el anticristo puede hacer milagros. Pero la esencia del anticristo es negar la deidad del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret. Entonces, mira esto, qué interesante. Mira, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero
Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, esta escritura es súper poderosa. El mundo que escucha y aprueba la prédica de un pastor, ese pastor hay que tener cuidado. Porque todo pastor ungido, cuando trae la verdad es una confrontación al mundo. La verdad es una confrontación al pecado. Y la verdad es una confrontación a las obras de la carne. Entonces, el que defiende la carne rechaza la verdad. Pero el que es sincero con Dios acepta la verdad, aunque su carne sea juzgada. Aunque reconozca, espérate, ese soy yo, pero Dios es Dios. Ese soy yo. O sea, cuando Dios te dice la verdad, no te dice la verdad para juzgarte. Cuando Dios te dice la verdad para guiarte y para mostrarte dónde tú estás, para ayudarte. Esa excusa que dicen que se debe hablar de tal manera que el mundo se siente bien. Cuando me dice, pastor, pero ¿y si la gente viene a su iglesia y usted habla de tal manera y se ofenden? No es mi intención ofender, es mi intención hablar la verdad. O sea, tú no puedes acomodar tu vida para agradar a todo el mundo. Tú no puedes acomodar tu vida, tu liderazgo o tu manera o tu fe para acomodar que nadie se ofenda. Cuando usted hace una reunión en su casa, usted reúne su casa y usted bendice a Jesucristo y usted adora a Jesucristo. Pero pastor, mi tía se ofende. Bueno, que se ofenda, pero usted no puede comprometer a Dios. Dios siempre tiene que estar primero. Si tú quieres saber lo que Él está haciendo, tú tienes que ponerlo primero. Me molesta esa iglesia cobarde que compromete el evangelio. Eso no sirve para nada. La iglesia predica la verdad. El mundo rechaza la verdad. Pero cuando hay alguien del mundo que abraza la verdad, ese es el comienzo de la redención. El que busca de corazón y con sinceridad la verdad, aceptará el mensaje de Jesucristo y su palabra. If we don't have this, si yo no logro poner esto en ti, tú no tendrás discernimiento. Por eso te lo digo. You must have this. Para ser entendido, tienes que ser esto. Y sacar discernir a los tiempos. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en Israel? De acuerdo a lo que esté pasando en Israel, lo que esté pasando en el mundo, lo que esté pasando en la iglesia, lo llevamos a la Escritura. Y a través de la confirmación de la Escritura, ahí discernimos los tiempos. No podemos ignorar lo que está pasando. Tenemos que estar conectados y activos. Jamás el propósito de Dios era esconder su iglesia. Todo lo contrario, Jesús dijo, ¿quién prende una luz y la pone bajo una mesa? Si la luz es necesario que se ponga en la puntita de la montaña para que alumbre a todo el mundo que la pueda ver. Jamás el Señor no quiere esconderte. El Señor no quiere que tu luz esté escondida. Tenemos que estar conectados a lo que está pasando. Porque somos agentes de cambio. Tú eres la luz y tú eres la sal de Jesucristo. Tú y yo somos agentes de cambio. Si no estamos conectados, no hay cambios. Si estamos conectados, habrá cambio. Isaacar conocía las Escrituras. Ellos meditaban, estudiaban en la Escritura. La iglesia es el lugar donde se predica la Biblia, donde se discipula de acuerdo a la Biblia, donde se enseña lo que dice la poderosa Escritura. Sin la Escritura estamos perdidos. Ahora hay un mover anticristo diabólico dentro de la iglesia que dice que muchos pastores hacemos un ídolo de la Biblia. Eso es imposible porque la Biblia, Dios se encarnó y se salió, el verbo se hizo carne. Es imposible crear un ídolo de la Biblia. Eso es mentira para crear un evangelio fácil, mundano. Eso es un espíritu
perverso de Judas por el amor al dinero. Nadie dice nada aquí, pero tú sabes, esto está bien bueno. No. La Biblia es la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno. Este verbo se encarnó y se llamó Jesucristo. Entonces, si sacamos la Biblia, estamos totalmente perdidos. Tenemos que estar siempre atentos a esto. Firmes en la palabra. Hay muchas cosas que ya Dios dijo para hoy, que no las va a volver a decir. ¿Cuántos me entendieron lo que yo digo? Hay muchas cosas para hoy que ya Dios las dijo. No que Dios las va a decir, es que Dios las dijo. Pero son para hoy, pastor. Bueno, pues entonces, como son para hoy, vamos donde Dios las dijo y viene el Espíritu Santo y da el rema. Y entonces sabemos lo que Dios está diciendo hoy porque Dios lo dijo ya. Pero el Espíritu Santo lo hace real para hoy. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. No podemos tener entendimiento en el mundo espiritual si no estamos conectados a la Escritura, si no respetamos la Escritura, si no abrazamos la Escritura. Isaacar seguía a Dios, era líder. La tribu de Isaacar era líder. Dice ahí que todos los hermanos los escuchaban y les seguían, eran líderes. O sea, tomemos liderazgo en el mundo espiritual. Usted prende la televisión, hace años yo prendí la televisión y una famosa periodista se hizo el gurú espiritual y muchos cristianos. Yo tuve una discusión con una adoradora que yo quiero mucho porque ella era fanática de ellos, pero tú no das cuenta que esa mujer es un anticristo, que esa mujer es una impostora, que esa mujer opera en espíritu demoníaco. ¿Dónde está el discernimiento? O sea, Isaacar era líder, no seguía a nadie del mundo. Nosotros como iglesia tenemos que ser líderes, no seguidora, no del trend, no, somos cabeza, no cola. Sabemos decir que no y sabemos decir que sí, pero no nos moldeamos jamás conforme al mundo, jamás. En Romanos capítulo 12, versículo 2, todo esto te lo estoy enseñando porque ahí viene el discernimiento. Ahí viene la habilidad de ver lo que Dios está haciendo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio del renovamiento de vuestro entendimiento. Eso lo hace la Biblia. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad del mundo nunca va de acuerdo a la voluntad de Dios. El mundo quiere programar tu entendimiento, ten cuidado. Hoy más que nunca la iglesia es esencial. Hoy más que nunca tú tienes que ser parte de la iglesia. Y tú tienes que estar conectado con la iglesia. Isaacar sabía lo que Dios quería hacer con su pueblo. En el propósito de Dios y en la voluntad de Dios tendremos su respaldo. Tendremos su poder y tendremos su economía. La iglesia no se puede desconectar de los tiempos de Dios, del propósito de Dios. Pues necesitamos su respaldo, necesitamos su economía, necesitamos su poder. Eran 200, no eran uno. Dice que eran 200, los hijos de Isaacar eran 200 y sus hermanos, las otras tribus, lo seguían. O sea, eran 200, no eran uno, había un grupo grande unido. Dios confirmaba lo mismo en los 200. No que se levantó uno que es superior y que Dios le entrega la ciudad entera. Está bueno ya de tanta fanfarrón endemoniado. Eso no es así, Dios no opera así. Eran 200. Y a los 200 Dios le mostraba, Dios le enseñaba, Dios le mostraba. Y era la misma confirmación, la misma confirmación, la misma confirmación. Había unidad en lo que Dios decía. No que era uno superior a otro, había unidad en lo que Dios decía. Veían lo mismo, decían lo mismo. Cuidado con aquello que siempre que está diciendo que ellos tienen una relación especial, superior y única con Dios. A mí no me gusta esa estupidez. Nadie me dice nada, alabado sea Dios. A mí no me gusta eso. Te estoy protegiendo, te estoy enseñando. Aquellos que aman a Jesús es suficiente para que Dios le visite. Aquellos que de corazón le buscan, aquellos que atesoran la palabra, aquellos que no se comprometen con el mundo, aquellos que han decidido ser leales hasta la muerte. Ahí está el entendimiento de los tiempos.